He venido a hablaros, como acaba de señalarlo José María, del decrecimiento. Hace algo así como un año, una compañera de universidad me contó que había asistido a una charla sobre decrecimiento y que le parecía que era una propuesta extremadamente atractiva. Cuando uno escucha un comentario como ese, se ve mal que bien obligado a reflexionar sobre por qué determinadas propuestas nos resultan atractivas y de otras no podemos decir lo mismo. En el caso del decrecimiento, creo yo que la explicación fundamental incorpora dos elementos distintos, no solo distintos, sino probablemente contradictorios entre sí. La propuesta del decrecimiento, primero de esos elementos, es provocadora. Si el discurso dominante repite incansable que resolveremos de manera casi mágica todos nuestros problemas, si recuperamos la senda del crecimiento económico, nosotros estamos diciendo lo contrario, o al menos estamos invitando cautelosamente a recelar de las presuntas virtudes vinculables con el crecimiento económico. Siendo una propuesta provocadora, y voy a por el segundo elemento, es, sin embargo, una propuesta que toca fibras sensibles, que nos habla de algo que llevamos dentro de la cabeza. Estoy seguro de que cuando acabe esta charla convendréis conmigo en que en muy diversas circunstancias a lo largo de vuestra vida os habéis topado con formas de ver las cosas que recuerdan poderosamente a la perspectiva del decrecimiento. Antes de entrar en materia, me gustaría hacer, siempre lo hago, tres precisiones que pretenden deshacer tres posibles malentendidos. Primera de ellas, se ha discutido mucho y se discutirá más en el futuro si un proyecto de decrecimiento como el que yo voy a intentar explicar es compatible o no con el capitalismo. Zanjaré la cuestión de manera rápida. Mi proyecto de decrecimiento es orgullosamente anticapitalista. Implica, por necesidad, salir del capitalismo. Lo digo de otra manera. Mi propuesta de decrecimiento no viene a sustituir a las contestaciones históricas que hemos conocido del capitalismo. Prefiero acogerme a la tesis de que es un agregado a esas contestaciones. Un agregado, eso sí, importante. Cuantas veces tengo la oportunidad, señalo que cualquier contestación del capitalismo verificada en el inicio del siglo XXI y en el norte rico tiene que ser por necesidad decrecentista, antipatriarcal, internacionalista y autogestionaria. ¿Por qué? Porque si le falta alguno de estos cuatro pilares, me temo que estará moviendo a su pesar el carro del sistema que quiere contestar. Segunda precisión. Inmediatamente os percataréis de que estamos señalando que en el norte rico tenemos que reducir los niveles de producción y de consumo. Alguien se preguntará, ¿y estáis reivindicando lo mismo para los países pobres del sur del planeta? La respuesta es no, pero el no creo que se explica por sí solo. Si la renta per cápita en Níger o en Burkina Faso es 30 veces inferior a la nuestra, no parecería razonable que pidiésemos que redujesen sus niveles de consumo los habitantes de estos castigados países. Hay que justificar, sin embargo, el pero. Los habitantes de esos castigados países deben tomar nota de lo que nosotros hemos hecho mal en el norte rico, siquiera solo sea para no repetir nuestros errores. Tercera y última precisión. Si alguien se pregunta si estamos reivindicando que reduzca sus niveles de consumo, una viuda que cobra una pensión no contributiva de 300 euros mensuales, responderé inmediatamente que no. En modo alguno deseamos ignorar que en el norte rico también hay pobres. Cualquier proyecto de decrecimiento sensato tiene que serlo también de redistribución radical de los recursos. Bueno, hecho estas precisiones iniciales, entro ahora sí en materia. Primera de mis apreciaciones. En la percepción dominante entre nosotros, el crecimiento económico es una bendición de Dios. Lo que se nos viene a decir es que allí donde hay crecimiento económico hay cohesión social, servicios públicos razonablemente asentados, niveles altos de consumo, el paro y el desempleo y la pobreza, en fin, no ganan terreno.
Sobran las razones, desde mi punto de vista, para recelar de todas estas supersticiones. Enuncio, de manera casi telegráfica, media docena de esas razones. 1. El crecimiento económico no genera necesariamente cohesión social. China, como sabéis, ha crecido espectacularmente los 20 últimos años. No creo que nadie sostenga en serio que China es hoy un país socialmente más cohesionado de lo que lo era 2 decenios atrás. 2. La relación entre el crecimiento económico y la generación de empleo es mucho más nebulosa de lo que pudiera parecer. Las economías capitalistas desarrolladas han crecido notablemente en los 3 últimos decenios, en los cuales, sin embargo, han procedido a destruir en términos objetivos puestos de trabajo. 3. El crecimiento económico se traduce muy a menudo en agresiones medioambientales literalmente irreversibles, que configuran un legado dramático para las generaciones venideras. 4. El crecimiento económico se traduce con frecuencia en procesos de franco agotamiento de recursos escasos que constituyen de nuevo un legado muy delicado para las generaciones futuras. 5. El crecimiento económico de los países ricos bebe, en un grado u otro, del expolio de la riqueza humana y material de los países pobres, algo que debiera configurar, que menos, un problema moral. Menciono un 6º y último aspecto. En el terreno individual, el crecimiento económico facilita el asentamiento de un modo de vida esclavo que nos hace pensar que seremos más felices cuantas más horas trabajemos, más dinero ganemos y, sobre todo, más bienes acertemos a consumir. Detrás de ese modo de vida esclavo hay, como poco, 3 grandes instrumentos. El primero se llama publicidad. Un conjunto de técnicas, como sabéis, muy eficientes, que nos obligan a comprar lo que no precisamos y, llegado el caso más aún, aquello que objetivamente nos repugna. El segundo de esos instrumentos es el crédito, que permite o permitía allegar los recursos necesarios para comprar eso que no precisamos. Y el tercero y último, en fin, lo configura la caducidad. Los bienes son producidos de tal manera que en un periodo de tiempo muy breve dejan de servirnos, con lo cual, mal que bien, nos vemos en la obligación de comprar otros nuevos. Siempre que me refiero a esto, del modo de vida esclavo, me siento en la obligación de rescatar una anécdota omnipresente en la literatura del decrecimiento. En una de sus versiones está ambientada en un lugar perdido, en un pueblo de la costa mexicana. Un paisano se halla medio adormilado junto al mar, un turista norteamericano se le acerca, entablan conversación y en un momento determinado el turista pregunta: ¿y usted en qué trabaja? ¿A qué se dedica? Bueno, yo soy pescador. Caramba, un trabajo muy duro. Trabajará usted muchas horas cada día, ¿verdad? Muchas horas, sí. ¿Cuántas horas trabaja como media cada jornada? Vaya, yo le echo la pesca un par de horitas o 3. ¿Pero qué me dice usted? ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? Bueno, yo me levanto tarde, pesco un par de horas, juego un rato con mis hijos, duermo la siesta con mi mujer y al atardecer salgo con los amigos a beber sin más unas cervezas. ¿Pero cómo es usted así?, repite airado el turista norteamericano. ¿Qué quiere decir? ¿Que por qué no trabaja más? ¿Y para qué? Porque si trabajase más, en un par de años dispondría de un barco más grande. ¿Y para qué? Luego de un tiempo abriría una factoría aquí en el pueblo. ¿Y para qué? Más adelante instalaría una delegación en el Distrito Federal. ¿Y para qué? Con el paso de los años montaría oficinas en los Estados Unidos y en Europa. ¿Y para qué? Las acciones de su empresa cotizarían en bolsa. ¿Y para qué? Sería usted inmensamente rico. ¿Y para qué? ¿Qué sé yo? Al cumplir 65 o 70 años podría retirarse tranquilamente y venir a vivir a este pueblo para así levantarse tarde, pescar un par de horas, jugar un rato con sus nietos, dormir la siesta con su mujer y salir con los amigos al atardecer a beber unas cervezas. Todo aquello que se le proponía, luego de decenios de trabajo extenuante, era paradójicamente aquello de lo que ya disfrutaba en el momento presente.
Siempre que cuento esta anécdota me veo obligado a reconocer que incorpora una fuga. No explica de manera convincente cuántas horas trabajaba la mujer del mexicano protagonista, pero os pido que por una vez olvidemos esta ilusión de la cuestión. Segunda observación que quiero haceros. Somos víctimas de las grandes cifras que se nos imponen y cuyo significado las más de las veces a duras penas acertamos a desentrañar. Voy a tirar de esta idea general para formular dos observaciones que creo que nos sitúan en el centro de la propuesta del decrecimiento. Vaya la primera de ellas. El gasto sanitario anual per cápita en Cuba en el año 2005 fue de $236. El gasto sanitario anual per cápita en los Estados Unidos en ese mismo año se elevó, en cambio, a $5.274. Retraduzco estas dos cifras. Por cada dólar per cápita que se gastó en sanidad en Cuba, se gastaron 20 en los Estados Unidos. Y sin embargo, las cifras cubanas en materia de esperanza de vida al nacer y mortalidad infantil resultaron ser muy similares a las norteamericanas. No solo eso, la Organización Mundial de la Salud establece todos los años un ranking en el que pretende considerar cómo los habitantes de los diferentes países valoran los sistemas sanitarios respectivos. En el año 2005, en ese ranking, a Cuba le correspondía el puesto 36, frente al lugar 72 que le tocaba a los Estados Unidos. Supongo que intuís por dónde quiero ir. En nuestro conocimiento económico convencional, si yo destino a una determinada actividad 20 veces más recursos que tú, por lógica obtendré prestaciones sensiblemente superiores a aquellas que alcanzarás tú. El ejemplo que acabo de proponeros desmiente el presunto valor universal de esa norma. Para explicar lo anterior, a buen seguro que habrá que llamar la atención sobre determinados rasgos precisos del sistema sanitario cubano. Pero me interesa muy mucho subrayar que habrá que prestarle también a alguno de los efectos paradójicos de la escasez y, llegado el caso, de la pobreza. ¿En qué estoy pensando? En un escenario de escasez, el cubano, la dieta alimentaria registra una presencia muy notable de frutas y de verduras. Algo que no suele suceder, como sabéis, en las sociedades opulentas y que tiene, sin embargo, un efecto positivo en términos del estado de salud general. Lo mismo digo de la precariedad del sistema de transportes en la isla, que obliga a los cubanos a caminar o, en su defecto, a utilizar la bicicleta. Circunstancias las dos que, de nuevo, tienen una consecuencia positiva en términos del estado de salud general. Voy a por el segundo de los ejemplos. La renta per cápita en los Estados Unidos es hoy casi 4 veces superior a la que se registraba al terminar la Segunda Guerra Mundial. De un tiempo a esta parte, sin embargo, todas las encuestas concluyen que ha ido creciendo y notablemente el porcentaje de ciudadanos norteamericanos que confiesa ser cada vez menos feliz. Una encuesta realizada 3 o 4 años atrás concluía que un 49% de los estadounidenses declara ser cada vez menos feliz frente a solo un 26% que afirma lo contrario. Estamos obligados a preguntarnos por esta llamativa realidad, la de un país que se ha beneficiado de un notable crecimiento económico, que ha incorporado maravillosas tecnologías teóricamente liberadoras, pero que no parece en condiciones de garantizar el bienestar elemental de la mayoría de sus habitantes. Todas y todos hemos recurrido en alguna ocasión a esa máxima que reza que el dinero no hace la felicidad. Administrémosla con prudencia. Es verdad que en los estadios iniciales del desarrollo, la disposición de dinero, de recursos, tiene que ver, claro que sí, con el bienestar y con la felicidad. Si yo me estoy muriendo de hambre y empiezo a comer, hay un cambio sustancial y para bien en mi estilo de vida. Sobran las razones para argumentar, sin embargo, que dejados atrás esos estadios iniciales del desarrollo, el hiperconsumo al que a menudo nos entregamos en las sociedades de la opulencia
Es antes un indicador de infelicidad manifiesta que una señal de bienestar exultante. Lo digo de otra manera, invocando una vez más el sentido común imperante en nuestras sociedades, que en este caso señala desde mucho tiempo atrás que cada nueva generación que entra vive mejor que las anteriores. Mi abuelo vivió mejor que mi bisabuelo. Mi padre vivió mejor que mi abuelo. Yo he vivido mejor que mi padre. Estamos en condiciones de afirmar que los jóvenes que entran ahora en el mercado de trabajo, es una manera de hablar, van a encontrar efectivamente un empleo, que se van a beneficiar en su caso de un subsidio de paro, que van a cobrar dentro de 30, 40 o 60 años una pensión. Me temo que nadie está en condiciones de responder de manera taxativamente afirmativa a estas preguntas que nos emplazan, creo yo, ante una genuina crisis de la civilización capitalista. Tercera apreciación que quiero trasladaros. Detrás de la propuesta de decrecimiento hay una conciencia clara en lo que se refiere al relieve de un problema central: los límites medioambientales y de recursos del planeta. Si vivimos en un planeta con recursos limitados, no parece que tenga mucho sentido que aspiremos a seguir creciendo ilimitadamente. Me vais a permitir que intente retratar este problema de la mano de tres metáforas diferentes. ¿Cuál es la primera? Estamos en un barco que se mueve a una velocidad de 25 nudos, camino de un acantilado con el que inexorablemente, a menos que cambiemos de rumbo, vamos a chocar. ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años al calor del célebre protocolo de Kioto? Reducir un poco la velocidad del barco. Ya no nos movemos a 25 nudos, sino a 23. ¿Qué significa esto? Que tardaremos un par de días más en chocar con el acantilado. El problema principal, sin embargo, no lo hemos resuelto. No hemos cambiado el rumbo. Segunda metáfora, que bebe de la condición del barco más conocido, el Titanic. ¿Por qué murió tanta gente a bordo del Titanic? Por una razón fácil de identificar. Los botes salvavidas que estaban dentro del barco no permitían acoger a tantas personas como se hallaban en el buque. ¿Esto, en términos de la metáfora, tenía algún remedio? La respuesta es sí. El remedio pasaba por desmantelar los camarotes de lujo del Titanic y utilizar la madera para construir nuevos botes salvavidas. Debo subrayar lo que está implícito en esta metáfora. Y debo invocar de nuevo el sentido común imperante en nuestras sociedades que dice que debemos encarar la resolución de los problemas de tal manera que nadie pierda. Esta es una genuina estafa moral. Quienes nos han situado al borde del precipicio económico, social y ecológico, por fuerza, tienen que perder. Voy a por la tercera y última metáfora. Imaginaos un lago en el que hay un nenúfar. Sabemos que el nenúfar se multiplica al ritmo de 2 por 1 cada día. Si el lunes hay un nenúfar, el martes habrá 2. Sabemos también que conforme a ese ritmo, el lago estará repleto de nenúfares luego de 20 días, con lo cual las plantas, faltas de espacio vital, perecerán. Si yo ahora os preguntase, ¿en cuál de esos 20 días pensáis que el lago estará cubierto en su mitad por nenúfares? Un procedimiento de razonamiento rápido y espontáneo tal vez aconseje responder el día 10. No es la respuesta correcta. La respuesta correcta es el día 19. El día 19 los nenúfares cubren la mitad del lago. Como quiera que se multiplican por 2, el día 20 colman todo el lago. El día 18 los nenúfares ocuparán una cuarta parte del lago. El día 17 una octava parte. El día 16 una 16ª parte. Pongamos por caso que estamos en el día 16. Alguien dirá, no es tan grave lo que hemos hecho. Solo hemos dañado una 16ª parte de la superficie del planeta Tierra. Alguien replicará, me temo, con mejor criterio. Hemos puesto en marcha un proceso endiabladamente rápido, de tal manera que nos quedan 4 días. Y cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores serán precisos los esfuerzos, las energías, los recursos para reenderezar la situación. Detrás de estas metáforas que acabo de esgrimir
Hay un concepto, a mi entender, central para explicar muchas cosas. Me refiero a la huella ecológica, que en sustancia mide la superficie del planeta que precisamos para mantener las actividades económicas hoy existentes. Todos los estudios relativos a la huella ecológica concluyen que hemos dejado muy atrás las posibilidades medioambientales y de recursos que la Tierra nos ofrece, o lo que es lo mismo, que estamos chupando recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras. En este caso, estoy obligado a subrayar lo que significa la primera persona del plural que acabo de utilizar. Somos nosotros, los habitantes de los países del norte opulento, los responsables principales del crecimiento imparable de la huella ecológica. Ante un escenario tan delicado como este, siempre me considero en la obligación de echar mano de dos opiniones formuladas en su momento por uno de los pensadores que más admiro, Cornelius Castoriadis, el fallecido filósofo greco-francés. Castoriadis señaló, hace tal vez 15 años, que le producía mitad fascinación, mitad indignación comprobar cómo las personas que entre nosotros reivindican reformas políticas, económicas y sociales radicales son inmediatamente descalificadas como si se tratase de soñadores, de utopistas incorregibles. En tanto en cuanto, y sorprendentemente, nuestros dirigentes políticos, que en el mejor de los casos miran a 2 años vistas las próximas elecciones, se nos presentan como personas ecuánimes que tienen respuestas objetivas a todos los problemas importantes. Castoriadis agregó que ante un escenario tan tétrico como este, deberíamos actuar como lo haría lo que llamaba el pater familias diligens, el padre de familia diligente. El ejemplo que proponía era llamativo. Decía, imaginemos un padre al que le comunican que su hijo es muy posible que tenga una gravísima enfermedad. Parece que ese padre solo podrá reaccionar de una manera, colocando a su hijo en manos de los mejores médicos para que estos determinen si el diagnóstico se ajusta a la verdad o no. Lo que ese padre, en cambio, no podrá hacer es lo que estamos haciendo nosotros. Razonar diciendo, bien, si es posible que mi hijo tenga una gravísima enfermedad, también es posible que no la tenga, con lo cual me voy a quedar cruzado de manos. Cuarta observación que quiero haceros. Estoy en la obligación de llamaros la atención sobre el contenido de una de las propuestas centrales del proyecto del decrecimiento. Para hacerlo, voy a rescatar un debate que se registró entre nosotros hace 30 años y que enfrentó entonces a un movimiento pacifista que empezaba a asomar la cabeza y a lo que hoy llamamos los sindicatos mayoritarios. El debate se refería al futuro de la industria de armamentos. Los pacifistas decíamos, hay que cerrar esas fábricas. Los sindicatos respondían, hay que preservar los puestos de trabajo. Lo que estamos afirmando es que un debate de cariz similar debe cobrar cuerpo en los años venideros, bien que ampliado a otros muchos sectores económicos, aquellos que guardan una relación estrecha con el crecimiento imparable de la huella ecológica. Lo que estamos reivindicando, de manera más precisa, es la necesaria reducción de la actividad productiva de sectores económicos como la industria del automóvil, la de la aviación, la de la construcción, como no, la industria militar, la de la publicidad. Alguien replicará inmediatamente, si actuamos de esta manera, generaremos centenares de miles de desempleados en los Estados miembros de la Unión Europea. ¿Cómo haremos frente a este innegable problema? Utilizaremos 2 grandes fórmulas. La primera se plasmará en el desarrollo de aquellas actividades económicas que guardan relación con la atención de las necesidades sociales insatisfechas y con el respeto del medio natural. Si queremos decirlo así, estas actividades económicas crecerán. La segunda de las fórmulas se asentará en el reparto del trabajo en los sectores económicos convencionales que inevitablemente seguirán existiendo. El efecto de la combinación de estas 2 medidas en términos casi individuales consistirá en que trabajaremos menos horas, dispondremos de mucho más tiempo libre y reduciremos, cuando ello sea posible, nuestros a menudo hilarantes niveles de consumo.
Estoy obligado a subrayar que este horizonte, desde mi punto de vista, es claramente preferible al vinculado con lo que antes llamé un modalidad esclavo. Tengo por fuerza que formular dos observaciones de matiz en lo que respecta a lo que acabáis de escuchar. ¿Cuál es la primera de esas observaciones? No estamos diciendo, por lógica, que hay que reducir los niveles de producción y de consumo para llevarlos a cero. Esto sería absurdo. Estamos diciendo que hay que reconstruir los niveles de producción y de consumo que permitan reconstruir en paralelo una huella ecológica sensata. ¿Cuál es la segunda matización? El proyecto del decrecimiento no es un proyecto triste y sombrío. Su referente mental no lo proporcionan unos lamas que viven aislados en un monasterio en una de las cumbres del Himalaya, por respetable que pueda ser esta opción. Si alguien se pregunta, por ejemplo, ¿qué es lo que los teóricos del decrecimiento reivindican en materia de intercambio sexual? Reclaman un incremento general de las relaciones correspondientes, que justifican sobre la base de ¿qué? Sobre la base de la necesidad de recuperar la vida social que hemos ido perdiendo, absorbidos por la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Quinta observación que quiero haceros. Me interesa subrayar que el proyecto del decrecimiento no se agota en la reivindicación de la necesidad de reducir los niveles de producción y de consumo en los países ricos del norte opulento, que acarrea, antes bien, la demanda de introducción de principios y valores muy diferentes de los hoy imperantes. ¿Cuáles son, retratados telegráficamente, esos principios y valores? Uno, lo he mencionado hace un momento, la primacía de la vida social frente a la lógica de la producción, del consumo y de la competitividad. Dos, el ocio creativo frente a las formas de ocio siempre vinculadas con el dinero que se nos ofrecen por todas partes. 3. El reparto del trabajo, una vieja demanda sindical que infelizmente fue muriendo con el paso del tiempo. 4. El establecimiento de una renta básica de ciudadanía que permita hacer frente a los problemas innegables que se revelarán al calor de la aplicación de un programa de decrecimiento. 5. La necesidad ineluctable de reducir el tamaño de muchas de las infraestructuras productivas, administrativas y de transporte. 6. La recuperación de la vida local, la relocalización, frente a la globalización desbocada, en un escenario de reaparición paralela de fórmulas de autogestión y de democracia directa. 7. Y último, en el terreno individual, la sobriedad y la sencillez voluntarias. Alguien podría sentir la tentación de afirmar que estos principios y valores que acabo de enunciar nos sitúan fuera del mundo, que nada tienen que ver con la organización pasada o presente de las sociedades humanas. No es verdad. Hay al menos 4 ámbitos importantes, importantísimos, que revelan el ascendiente de estos principios y valores. ¿Cuál es el primero de esos ámbitos? El que proporcionan muchas de las prácticas históricas del movimiento obrero de siempre. Es verdad que la presencia de esos principios y valores es más consistente en el caso de la tradición libertaria, pero en modo alguno faltan en los de las demás tradiciones del movimiento obrero. Un segundo terreno de manifestación lo aporta eso que hemos empezado a llamar economía de cuidados, protagonizada fundamentalmente por mujeres, materializada ante todo en el cuidado amoroso de niños y de ancianos, las más de las veces lejos de las relaciones monetarias y siempre ecológicamente sostenible. Una explicación razonablemente certera de por qué los movimientos por el decrecimiento se nutren fundamentalmente de mujeres es esta: una comprensión mucho más fluida, mucho más rápida, mucho más espontánea de las reglas del juego correspondientes. Tercer ámbito de manifestación, el que configura la propia institución familiar. Estos neoliberales que todo dicen fiarlo de la mano invisible del mercado, a buen seguro que no aplican las reglas del juego consiguientes en el interior de sus familias. Lo común, en el caso de la institución familiar, es que impere la lógica del don, del regalo, de la gratuidad. Cuando los padres costean los estudios de sus hijos,
No lo hacen esperando que antes o después llegue alguna contraprestación económica. Menciono un cuarto y último terreno de manifestación de estos principios y valores, el que configuran muchos de los elementos de sabiduría popular de nuestros campesinos mayores y muchas de las prácticas cotidianas de esos pueblos del sur del planeta que nos empeñamos en descalificar como si fuesen primitivos y atrasados. Creo de nuevo que vale más un relato que cualquier teorización al respecto. La historia está ambientada en un lugar perdido de la Amazonia brasileña. Unos misioneros se adentran en esa región y se topan con unos indios que se dedican a cortar leña con instrumentos extremadamente primitivos. Los misioneros deciden hacer un esfuerzo y obsequian a los indios unos cuchillos de acero inoxidable de fabricación norteamericana. Un par de años después regresan a esa misma región, se encuentran de nuevo con los indios y uno de los misioneros pregunta: ¿y los cuchillos qué tal? Muy bien, tardamos ahora 10 veces menos tiempo que antes en cortar la leña. Estupendo, supongo entonces que estaréis produciendo 10 veces más leña que antes. El indio replica perplejo: no señor, seguimos produciendo la misma cantidad de leña que antes, solo que ahora disponemos de 10 veces más tiempo libre para dedicarlo a aquello que objetivamente tiene que ver con nuestro bienestar, con nuestra felicidad. Me temo que este chip mental sí que se ha desvanecido en las cabezas de los habitantes de las sociedades de la opulencia. Sexta observación que quiero haceros. Me interesa aterrizar con alguno de los conceptos que he manejado hasta ahora de la mano de debates más o menos vivos en los últimos años en nuestro país. Voy a limitar mis observaciones a 3 discusiones interesantes. Primera de ellas. Yo no soy una persona particularmente consecuente, pero arrastro algunas virtudes que nacen de mis carencias, y una de mis muchas carencias es que no sé conducir. En esas condiciones he decidido que era preferible no tener coche. Bueno, alguien se preguntará si en la ciudad en la que vivo, en Madrid, echo de menos disponer de un automóvil. La respuesta rápida y rotunda es no. Veamos las cosas con algún detalle. Yo vivo en Vallecas. Desde el portal de mi casa hasta un apeadero de la Renfe de cercanías hay 4 minutos caminando. Por término medio tardo en tren 50 minutos en llegar desde el portal de mi casa a mi despacho en la Universidad Autónoma de Madrid, como sabéis, situada al norte de la ciudad. ¿Qué ocurriría si dispusiese de un automóvil? Es verdad que muchos días llegaría antes. Tardaría, qué sé yo, 25, 30, 40 minutos. Pero no es menos cierto, primer problema, que otros días no sabría a qué hora llegaba. Claro, si me veo inmerso en uno de los gigantescos atascos comunes en las grandes ciudades y resulta que tengo clase a las 8:30 de la mañana y hay 60 alumnos esperándome, mal negocio es el que me invita a llegar 40 minutos tarde. En segundo lugar, creo que no preciso justificar que en términos ecológicos el transporte público en general, el tren en particular, es claramente preferible al empleo del automóvil. Tanto más cuanto que lo común, bien lo sabéis, es que este último vaya ocupado por una única persona. En tercer lugar, el tren me resulta visiblemente más barato. La literatura sobre decrecimiento está llena de exhortaciones dirigidas a las personas que disponen de un automóvil para que calculen cuál es el porcentaje de las horas que trabajan que se ven obligados a destinar a mantener el coche. Mantener el coche significa comprarlo, pagar los impuestos, las reparaciones, la gasolina, los seguros. ¿Cuántas horas de libertad efectiva permite el automóvil y cuántas horas de trabajo esclavo previo son precisas para mantenerlo? En cuarto lugar, yo en el tren puedo ir leyendo, algo que hasta donde llega mi conocimiento no debe hacer quien va conduciendo un automóvil. Antes yo le decía a José María que sospechaba que si yo tuviese carnet de conducir habría leído la tercera parte de los libros que efectivamente he leído. Menciono una quinta y última ventaja. La estación de la Renfe de la Universidad, de la Autónoma,
está a 12 minutos caminando del lugar donde yo doy mis clases, con lo cual, lo quiera o no, todos los días me veo obligado a realizar un ejercicio físico elemental que no asumiría si dispusiese de un automóvil. No me malinterpretéis. No estoy desarrollando un discurso hiperfundamentalista contra el coche. Yo sé que hay personas que viven en determinados lugares o tienen determinados trabajos de tal manera que el concurso del automóvil es inevitable. Sospecho, sin embargo, que no es esa la condición mayoritaria entre nosotros. Segundo de esos debates que antes anunciaba. Cuantas veces tengo la oportunidad, señalo que a mi entender nada retrata mejor en el terreno simbólico, pero también en el material, las miserias imperantes en una sociedad como la nuestra que la alta velocidad ferroviaria. Vayamos de nuevo por partes, diseccionando varios elementos interesantes. Primero de ellos, el destrozo medioambiental provocado por la construcción de las líneas correspondientes, nunca contabilizado en los cálculos de coste-beneficio. A menudo se dice que la irrupción de estas líneas de alta velocidad ferroviaria está llamada a permitir la desaparición del tráfico aéreo entre las ciudades que comunican. Es una media verdad. El tráfico aéreo entre Madrid y Barcelona se ha reducido, pero en modo alguno ha desaparecido. ¿Por qué? Por una razón fácil de identificar. Sigue siendo extremadamente sencillo encontrar tarifas de avión mucho más baratas que las del tren de alta velocidad. Al margen de lo anterior, el AVE es cualquier cosa menos una bicoca ecológica. Un tren que se mueve a una velocidad de 300 km por hora consume 9 veces más energía que otro que lo hace a una velocidad de 100 km por hora. Segundo elemento interesante. En España, la aparición fulgurante de las nuevas líneas de alta velocidad ha coincidido en el tiempo con el cierre de muchas de las líneas del ferrocarril convencional. Cierre que se ha justificado sobre la base de la idea de que no eran rentables. Pregunto yo, si los recursos faraónicos asignados a la construcción de las nuevas líneas de AVE y los destinados durante decenios a la construcción paralela de autovías en descarado provecho del transporte privado se hubiesen desviado para modernizar el sistema de ferrocarril convencional, ¿podríamos afirmar que este último no es rentable? Tercer dato relevante. La alta velocidad ferroviaria mejora las comunicaciones entre las ciudades lógicamente grandes que están en los extremos de las líneas correspondientes. En su caso, beneficia a alguna ciudad que se halla a mitad de camino. Zaragoza en la línea Madrid-Barcelona, Córdoba en la línea Madrid-Sevilla, a costa de perjudicar manifiestamente a todos los demás en virtud de un proyecto de estricta desertización ferroviaria. Yo soy gallego. A mí me gustaría poder contaros que en Galicia hay un lejano proyecto de construcción de una línea de alta velocidad que debe comunicar a Coruña y Vigo. No es un lejano proyecto. Las obras están muy avanzadas y la inauguración se anuncia para el año entrante. Entre A Coruña y Vigo hay 150 kilómetros de distancia. Están previstas 5 paradas: A Coruña, Santiago, Vilagarcía de Arousa, Pontevedra y Vigo. Permitidme la ironía. Estoy imaginando al tren de alta velocidad acelerando en la salida de la estación de Vilagarcía para frenar inmediatamente y entrar en la de Pontevedra a 20 kilómetros de distancia. Para cuestionar esto no hace falta ser ingeniero. Estos trenes alcanzan velocidades cuando hay distancias respetables entre los núcleos de población que comunican. No era esto lo que quería subrayar ahora. El trazado de la nueva línea de alta velocidad gallega se solapa en buena parte de su trayecto con el trazado de la vieja línea del ferrocarril convencional, que con toda certeza va a desaparecer, dejando sin un servicio público ferroviario a un sinfín de localidades que desde hace varios decenios se beneficiaban de tal servicio. Esto es lo que significa desertización ferroviaria. Menciono un cuarto y último dato. Hace unos años escuché en labios de un colega andaluz un comentario sobre esto que me pareció muy atinado. Dijo: la alta velocidad ferroviaria es un ejemplo de libro de cómo los integrantes de las clases populares
Celebran con alegría que con los impuestos que pagan se construyan nuevas líneas de alta velocidad que van a ser utilizadas en exclusiva por los integrantes de las clases pudientes. Hace media docena de años, el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, esta estimulante figura intelectual, inauguró un tramo de alta velocidad entre Córdoba y Antequera, en Andalucía. El reclamo publicitario vinculado entonces con esa inauguración era la idea de que el trayecto en tren entre Madrid y Granada, o entre Granada y Madrid, se reducía de 6 horas a 4 horas y media. Un par de días después de la inauguración apareció en un diario madrileño una carta de un granadino que confesaba haber realizado el experimento y certificaba que era verdad. Había ahorrado 1 hora y media en su desplazamiento a Madrid y otra hora y media en el regreso a Granada. Ahora bien, cada una de esas 3 horas ahorradas le costaba 18 euros más, un total de 54 euros. Y eso que no estábamos hablando entonces, ni podemos hablar ahora de un AVE Madrid-Granada. Antes como ahora, se trata de un tren convencional que discurre, bien es cierto, en buena parte de su trayecto por la vía de la alta velocidad. Cuando exista un AVE Madrid-Granada, las tarifas serán aún más altas que las que acabo de identificar. El granadino en cuestión, que era probablemente, sin saberlo, un decrecentista, confesaba preferir el viejo tren, que le permitía leer 1 hora y media más por trayecto y que, sobre todo, no nos engañemos, le permitía ahorrarse 54 euros que no precisamente le sobraban. Hace menos tiempo, hace 14 o 15 meses, esta otra estimulante figura intelectual, que es el exministro de Fomento, José Blanco, convocó una rueda de prensa para promocionar la nueva línea de alta velocidad que une ya Madrid con Valencia. Y en un momento determinado echó mano de una estadística demoledora. Lo sería al menos si entre nosotros hubiese periodistas con un mínimo de sentido crítico. Dijo: la nueva línea de alta velocidad Madrid-Valencia-Madrid va a permitir que se reduzca en un 55% el tráfico aéreo entre estas dos ciudades, en un 25% el tráfico en automóvil y en un 5% el tráfico en autobús. Interpreto estas cifras de la única manera que se me ocurre. Hemos invertido miles de millones de euros para construir una infraestructura pública de transporte que va a permitir que la mitad de los ricos que se movían en avión entre Madrid y Valencia cambien al tren, mientras la abrumadora mayoría de los pobres que se desplazaban en autobús van a seguir desplazándose en autobús. Lo que acabo de contaros conduce a formular una pregunta que puede parecer tontorrona, pero que creo que da en el clavo. ¿Quién precisa llegar de Madrid a Valencia en 1 hora y 35 minutos? Respondo: los ejecutivos de las grandes empresas. Estamos trazando un sistema de transporte público ferroviario sobre la base de los intereses singularísimos de una escueta minoría de la población, mientras hemos permitido que se deterioren las posibilidades al alcance de la mayoría de nuestros conciudadanos. Los trenes de precio razonable han desaparecido entre Madrid y Valencia. Tercero y último de los debates que quería rescatar. He contado muchas veces que un compañero de departamento en la universidad, infelizmente fallecido 3 años atrás, repetía incansable que era firme partidario de la abolición plena de la pena de muerte, excepto en el caso de los... Bueno, yo me tomo la licencia de sustituir a los arquitectos por los tertulianos de las radios y de las televisiones. Los todólogos, ya sabéis, estas gentes que inician sus intervenciones diciendo: yo la verdad sobre esto no sé nada, para a continuación explicarnos esto y demostrar que en efecto no sabían absolutamente nada. ¿Para cuándo, por cierto, una campaña del movimiento del 15 de mayo de denuncia de lo que significan los tertulianos de las radios y de las televisiones? Hace un par de años, contemplando una tertulia de televisión, observé absorto cómo uno de los tertulianos al uso, persona de argumentos siempre vaporosos y siempre serviles con los pozos, aquel día parecía sembrado. No estoy ironizando. Realizó una reflexión, a mi entender, extremadamente lúcida y puntillosa
sobre el delicado panorama energético que se nos echa encima en virtud del crecimiento inexorable de los precios del petróleo y del gas natural. Cuando terminó su intervención comprendí lo que ocurría. Esa intervención, que retrataba un panorama tétrico, obedecía al propósito de subrayar que existía, pese a todo, una tabla de salvación. Ya podéis intuir cuál era: la energía nuclear, como no podía ser menos. Estaba claro que había sucedido. Este buen hombre había comido la víspera con uno de los responsables de prensa de una de las industrias del sector atómico, que le había explicado qué es lo que debía decir para justificar la conclusión de que la única salvación llegaba de la mano de la energía nuclear. A estas alturas conviene que no nos dejemos engañar. Los pronósticos sugieren que en el planeta tenemos uranio para 45 o 50 años. Pero casualmente, los partidarios de convertir la energía nuclear en nuestra tabla de salvación señalan que hay que multiplicar al menos por 3 el número de centrales atómicas hoy existentes. El cálculo aritmético es sencillo: tendremos uranio para 15 o 20 años. Nadie sabe qué hacer con los residuos generados por las centrales, que configuran de nuevo un legado dramático para las generaciones venideras. La construcción de las centrales, de los edificios, es muy gravosa en términos de cambio climático. La energía producida resulta universalmente cara y reclama las más de las veces de subvenciones públicas. ¿Qué no decir, en fin, de las condiciones de seguridad de las centrales, debate atizado por lo ocurrido el año pasado en Japón? El año pasado cayó en mis manos un trecho de una entrevista que Felipe González concedió a Iñaki Gabilondo. En un momento determinado, el periodista preguntó por esto que tenemos ahora entre manos: el delicado panorama energético que se nos echa encima. González le respondió que para hacer frente a los problemas consiguientes había que asumir 3 grandes medidas. Primera, desplegar energías limpias y renovables. Segunda, diversificar las fuentes de suministro. Tercera y última, cito de manera literal: reabrir mesuradamente el debate relativo a la energía nuclear. En este caso no me interesa tanto glosar lo que González dijo como llamaros la atención sobre aquello que llamativamente no dijo. ¿Y qué fue lo que llamativamente no dijo? Que teníamos que reducir los niveles de consumo, cuando parece que esta es la respuesta lógica, elemental y primaria ante un escenario de escasez. Si alguien es tan ingenuo como para preguntarse por qué Felipe González no mencionó en primer lugar lo primero que correspondía decir, responderé rápidamente que cobra, y cobra bien, desde hace años, de las poderosas empresas del sector eléctrico. Para hacer frente al delicado panorama energético que se nos viene encima, debemos asumir 2 grandes medidas. La primera es la primera de las invocadas por González: desplegar energías limpias y renovables, pero nunca al servicio del estilo de vida derrochador, depredador, despilfarrador que nos caracteriza. La segunda de las medidas pasa inexorablemente por reducir, que podemos hacerlo, los niveles de consumo. Séptima y última observación que quiero trasladaros. Hace 3 o 4 años apareció en Francia un libro en cuyo propio título el autor llamaba la atención sobre las semejanzas existentes entre la crisis de 1929 y la del momento presente. A buen seguro que cuando este ensayista francés subrayaba esas semejanzas, en modo alguno deseaba trasladarnos un mensaje tranquilizador. No olvidéis que la crisis de 1929 estuvo en el origen del asentamiento de los fascismos en la Europa del decenio siguiente. Si así lo queremos, estuvo en el origen de la propia Segunda Guerra Mundial. Yo tengo la impresión, sin embargo, de que este ensayista francés se quedaba corto en su diagnóstico. ¿Por qué? Nos hemos acostumbrado a utilizar la palabra crisis en singular para identificar la modulación financiera del fenómeno. Y olvidamos demasiado a menudo que en la trastienda hay otras crisis en plural. ¿En qué otras crisis estoy pensando? En el cambio climático, que es una realidad que está ya ahí y que no tiene ninguna consecuencia saludable. En el encarecimiento inevitable, lo he mencionado hace un momento,
de los precios de la mayoría de las materias primas energéticas que empleamos, en los problemas demográficos que acosan a determinadas regiones del planeta, en el mantenimiento de la situación de postración material y simbólica de tantas mujeres, en el norte como en el sur, o en fin, en la prosecución del expolio de la riqueza humana y material de los países del sur. Si cada una de estas crisis por separado es suficientemente inquietante, me temo que la combinación de todas ellas resulta literalmente explosiva y nos emplaza ante un escenario inédito. ¿Qué es lo que caracterizaría por encima de cualquier otra circunstancia ese escenario? Ya sé que la tesis es polémica, pero yo no me resisto a enunciarla. El capitalismo ha entrado en una etapa de corrosión terminal. El capitalismo es un sistema que históricamente demostró una formidable capacidad de adaptación a los retos más dispares. La gran pregunta hoy es la relativa a si no ha perdido dramáticamente los mecanismos de freno que en el pasado le permitieron salvar la cara. Si llevado de un impulso, al parecer incontenible, encaminado a acumular espectaculares beneficios en un periodo de tiempo muy breve, no está acabando su propia tumba. La incapacidad del capitalismo contemporáneo para percatarse de los retos que se derivan de la crisis ecológica aconseja, desde mi punto de vista, ratificar ese diagnóstico. En un escenario como este, creo yo que debemos prestar atención a dos procesos diferentes. El primero nos habla de un renacimiento de los movimientos de contestación y emancipación. Creo que lo que supone entre nosotras y nosotros el movimiento del 15 de mayo es una primera llamada de atención en este campo. Creo también que una propuesta como la del decrecimiento, formulada 5 o 6 años atrás, hubiera suscitado, en el mejor de los casos, una liviana conmiseración. Hoy cada vez hay más personas que unas veces en virtud de un esfuerzo intelectual y otras veces de manera espontánea empiezan a llegar a conclusiones similares a aquellas que he intentado trasladar. ¿Cuál es el otro proceso de signo bien diferente al que hay que prestar atención? Hace 7 u 8 años se tradujo al castellano un libro de un periodista alemán llamado Karl Ameri. El libro se titula Auschwitz comienza el siglo XXI, entre signos de interrogación. La tesis principal que defiende Ameri en esa obra señala que estaríamos muy equivocados si concluyésemos que las políticas que abrazaron los nazis alemanes 80 años atrás remiten a un momento histórico singular, coyuntural y afortunadamente irrepetible. Ameri señala antes bien que debemos estudiar en detalle el contenido preciso de esas políticas. ¿Por qué? Porque bien pueden reaparecer entre nosotros en los años venideros, no defendidas ahora por ultramarginales grupos neonazis, sino postuladas por algunos de los principales centros de poder político y económico, cada vez más conscientes de la escasez general que se avecina y cada vez más firmemente decididos a preservar esos recursos escasos en unas pocas manos en virtud de un proyecto de darwinismo social militarizado. Creo yo que buena parte de las políticas que abrazó el anterior presidente norteamericano y que infelizmente ha heredado el de estas horas, hunden sus raíces en un proyecto de esa naturaleza. Como creo yo, por rescatar otro ejemplo, que buena parte de las medidas que la Unión Europea aplica desde hace un tiempo a los inmigrantes pobres que llegan a nuestras costas y aeropuertos beben también de un proyecto de esta naturaleza. Acabo. He contado muchas veces que hace 2 o 3 años me invitaron a participar en una mesa redonda en la Facultad de Ciencias de la Información de la Complutense. Compartí esa mesa redonda con una chica que, por lo que me explicaron, era una de las estrellas en ascenso de Televisión Española, sometida, dicho sea de paso, a los dardos críticos del Partido Popular, que entendía que era una izquierdista desbocada. A esta chica le tocaba hablar de las manipulaciones en los medios de comunicación. A mí me correspondía hacerlo del decrecimiento. No eran 2 materias que guardasen mucha relación entre sí. El caso es que durante el debate, en un momento determinado, enuncié una queja. Dije: me parece llamativo y lamentable
que en esos programas matinales de televisión de los diferentes canales, por los que a lo largo de los 2 últimos años han pasado centenares de políticos, de sindicalistas, de economistas, nadie se haya asomado ni de lejos a la perspectiva de cuestionar las presuntas virtudes del crecimiento económico. Nadie haya tenido la oportunidad de explicar qué es esto del decrecimiento, lo llamemos así o utilicemos el término que queramos. El caso es que esta chica reaccionó inmediatamente y se comprometió a garantizar que, al menos en su medio de comunicación, Televisión Española, ese silencio tocaría a su fin. Vaya por delante que no volvimos a saber absolutamente nada más de ella. Recuerdo perfectamente qué fue, sin embargo, lo que me dijo cuando nos despedíamos. Se me acercó y me preguntó: «Oye, Carlos, esto del decrecimiento no será una cosa un poco revolucionaria, ¿verdad?». Como podéis intuir, yo la miré con absoluta perplejidad, sin saber muy bien qué responder, entre otras cosas, por una razón. Tenía al alcance de la mano 2 respuestas completamente diferentes y las 2 legítimas. La primera hubiera consistido en decir: pues mira, sí, ¿para qué te vamos a engañar? Si estamos reivindicando la primacía de la vida social, la autogestión y la democracia directa, habida cuenta de por dónde discurren las propuestas imperantes en nuestras sociedades, describir eso como revolucionario parece legítimo. Pero tenía al alcance de la mano, como acabo de anunciar, una respuesta muy diferente, que hubiera consistido en decir: pues mira, no, este es un proyecto que nace en la cabeza de gentes muy tranquilas que cada vez están más preocupadas por el derrotero que la especie humana le está imprimiendo al planeta Tierra, por los derechos de las generaciones venideras y también, por cierto, por los derechos de las demás especies que nos acompañan en este planeta. Y en ese sentido, reivindicamos para nosotras y para nosotros la condición de conservadores, atribuyendo, claro, a este adjetivo un significado diferente que el que corresponde a nuestros conservadores oficiales, que bien lo sabéis, otra estimulante figura intelectual, el señor Rajoy, invoca en el testimonio de su primo de Sevilla para negar que el cambio climático sea una realidad. Si no somos capaces de decrecer, en virtud de un proyecto consciente, racional, paulatino, ecológico, social y solidario, sospecho que acabaremos por decrecer de mala manera de resultas del hundimiento sin fondo del capitalismo global que padecemos. Gracias por haberme escuchado.